Muchas gracias por tu apoyo en Patreon. Con tu ayuda puedo realizar más videos. Bienvenidos a Fácil y Delicioso. Hoy vamos a preparar pollo tinga y unas quesadillas que están buenísimas. Los ingredientes y procedimientos se encuentran en la descripción del video. Empezamos colocando nuestras pechugas de pollo en una olla, con media cebolla, ajo y agua hasta que cubra, y lo ponemos a fuego para cocinar. A los tomates bien maduros les vamos a hacer una cruz en el extremo. Este corte nos servirá para luego quitarle la piel. Le añadimos 2 dientes de ajo, media cebolla y agua. Lo llevamos a cocinar hasta que el tomate pierda la cáscara. Cuando el pollo esté cocido, vamos a sacarlo del agua y colocarlo en un envase para que enfríe. Es importante reservar el líquido donde se cocinó las pechugas. Mientras el pollo se enfría, vamos a colocar los tomates en agua fría para cortar la cocción. Sacamos del agua la cebolla y el ajo y lo vertemos en la licuadora. Hermanita, si le está gustando la receta, le invito a que se suscriba al canal, active la campanita y comparta el video, me ayuda muchísimo. Ahora los tomates están tibios, podemos retirar la piel con mayor facilidad. Este paso lo hacemos para tener una presentación bonita en la salsa. Licuamos con los demás vegetales sin antes añadirle el caldo de pollo que reservamos antes. Tamizamos la preparación para que no vayan grumos ni semillas. Ahora desmechamos las pechugas de pollo. Quiero enviar un saludo a Anita Castillo desde Quito, Ecuador. Gracias por ver y compartir mis videos. Si deseas un saludo, deja un comentario diciendo de dónde nos miras y qué tal te pareció la receta. Cortamos por la mitad una cebolla y luego procedemos a realizar el corte pluma. También cortamos en cubos muy pequeños un diente de ajo y estamos listos para ir al fuego. Sin antes decirles que les invito a seguirme en mis redes sociales de Fácil y Delicioso y enviarme una foto de sus recetas, así aparecerán en esta sección del video. En sartén caliente vertemos un poco de aceite, bajamos la llama, echamos la cebolla, le añadimos un poquito de sal para que sude un poco. Esto sirve para que no quede crujiente y se vaya caramelizando la cebolla. Revolvemos bien, añadimos ajo y seguimos moviendo los vegetales hasta que estén dorados. Agregamos el pollo, orégano, una hoja de laurel. Continuamos revolviendo para que se integren los sabores. Hermanita, quiero serles sincero. Sé que la base de esta receta es el chile chipotle. Sin embargo, aquí en Venezuela no se consigue. Entonces hice una versión a mi manera que lo preparo en casa y nos encanta comer. Añadimos el tomate, que cabe aclarar que no estaba muy maduro, así que le agregué un poquito de pasta de tomate. Que el secreto de mi receta es añadirle un poquito de picante, que no sea excesivo. Al final de cada bocado dejo un ardor suave y agradable en la boca. Dejamos reducir la salsa y tenemos listo el pollo tinga, que es la base para varias preparaciones mexicanas y recetas que verán en el futuro. Para preparar las quesadillas, en 2 tortillas de trigo añadimos queso mozzarella. Si tienes queso Oaxaca, mucho mejor, pero nosotros le ponemos el que se consigue en la tienda. También vertemos tinga en las tortillas, cerramos y lo llevamos a cocinar en un sartén, comal, budare, lo que tenga en casa, hermanita, hasta que estén dorados listos para degustar. Aquí voy a comerlos con guacamole y pico de gallo. Hermanita, si desea la receta, la dejo aquí arriba en videos sugeridos. Espero lo disfrute tanto como yo. Buen provecho a todos.